Gracias, Víctor Fabio, muchas gracias por este espacio. Siempre es un placer compartir eh, educación con todo este mercado creciente. Y pues, en efecto, como bien mencionaste, el día de hoy vamos a hablar acerca de una tecnología bien innovadora y sobre todo que trae al, al mercado sobre todo de conferencia a distancia, ¿verdad? Una gran agilidad y pues esperemos que sea de su agrado este webinar. Eh, este espacio, pues estamos aquí gracias a una colaboración con la empresa Representaciones de Audio en México, pues ellos son los distribuidores de nuestra marca, de PIAM Systems, y pues este espacio pues fue asignado para ellos y pues yo estoy colaborando a nombre de, ¿no? Entonces, por ahí pues hablaré un poco más adelante de esa parte. Bueno, entonces, si bien el título del del webinar es específicamente una tecnología de captación, me gustaría hablar unos cuantos minutos acerca del por qué Viam lanzó al mercado esta tecnología y pues qué pensamos que resuelve de una manera muy ágil. Bueno, primero que nada, me gustaría, creo que en este panel no tenemos la funcionalidad de levantar la mano, ¿cierto, Víctor? Creo que no, ¿verdad? Bueno, no importa. Igual en su panel de la aplicación de GoToWebinar encontrarán un campo para hacer preguntas. Pues en todo momento, por favor, escríbanos y por ahí las iremos contestando, las preguntas que tengan, por medio del chat. Perdón, Bueno, gracias. Disculpa que te interrumpa, sí, disculpa que se me pasó informar esto a la audiencia. Efectivamente, pueden hacer las preguntas. Al final de la presentación de Ernesto yo voy a leer las preguntas de cada persona y Ernesto las responde. Igual no se preocupen para las personas, este webinar va a quedar grabado y nosotros les vamos a enviar un correo agradeciéndoles por participar y con un enlace para que lo puedan ver el webinar en YouTube y lo puedan también compartir con todos sus colegas y con toda la gente que quieran para que la mayor cantidad de gente reciba esta información. Entonces, gracias Ernesto por esta mención. Entonces, súper, no, a la orden, a la orden. Afortunadamente, pues me ha tocado hacer algunos webinars y pues ya uno conoce la operación. Bueno, entonces, volviendo a los antecedentes, hemos visto en los últimos años una creciente transformación de los espacios de colaboración en las empresas, desde pequeñas, medianas y grandes. Las herramientas de colaboración han cambiado definitivamente de lo que veíamos hace una década y hoy en día vemos mucho el término huddle room o alguna otra nomenclatura o connotación de un espacio que puede ser entre 4, 6 o 8 personas con un equipamiento básico de multimedia, ¿no? O sea, puede ser un display, una pantalla, si acaso una cámara web de USB, y por ahí, pues, si hay presupuesto suficiente, un teléfono, un aparato telefónico por parte de la planta telefónica, del PBX de la corporación, y pues si ya son salas más sofisticadas, pues se les agregan ya dispositivos ya más avanzados de colaboración y, y, bueno, en realidad hoy en día vemos que estos espacios, un corporativo fácilmente puede tener entre 10, 20 de este tipo de salas y tener igualmente una herramienta de agendamiento para poder en todo momento los grupos de trabajo puedan colaborar y brincar entre su escritorio y las salas de este tipo, ¿no? Y en todo caso, las encontramos de todo tipo. Ahí mis respetos, los diseñadores y las firmas de arquitectura han dejado correr la imaginación para este tipo de espacios y los vemos de todos tipos, de todos sabores, en todas las formas habidas y por haber. Y pues sí, estéticamente pueden ser muy atractivas y muy innovadoras, muy modernas, muy minimalistas en algunos casos, pero para el caso de equipamiento es un reto.
es un reto. Siempre el cómo ubicar los dispositivos de pantallas o de micrófonos es bien, bien complejo, ¿no? Y pues es ahí donde estas tecnologías han tomado bastante auge. En los últimos años, digamos que lo que tradicionalmente se puede encontrar como una solución son colocar un micrófono ya sea en la superficie de la mesa o ubicados en los cielos rasos, en los plafones, ¿verdad? Para apuntar hacia ciertas personas. Pero ¿qué pasa? Que no en todos los casos tenemos este tipo de arquitectura o los elementos, los materiales, pues son muchas veces es cristal en las cuatro paredes y pues eso complica en sobremanera la forma en la que podemos captar y reproducir el sonido, sobre todo en la parte visual. Creemos que no hay tanto problema porque aun cuando pues tenga mucha luminosidad la sala, hoy en día las pantallas o los proyectores, videobeams son bastante luminosos, ¿no? Entonces, siempre el audio es más complicado y lo menciono un poco más adelante, pero el ser humano es visual, ¿no? Normalmente el sonido no damos la mayor importancia a menos que no funcione de forma adecuada y es donde se vuelve estresante y fatigante una experiencia de colaboración sin un buen audio, ¿no? Este es otro tipo de espacio, por ejemplo, que vemos hoy en día, que son del tipo media luna, son donde tienen el mínimo indispensable de dispositivos de colaboración. Eh, y, y bueno, pues de estos también vemos un montón. En este caso, pues afortunadamente tiene materiales que son algo absorbentes y eso ayuda en definitiva a la captación y reproducción del sonido. Entonces, ¿realmente vemos que esto es el futuro en Latinoamérica? Bueno, digamos que me ha tocado ver, esta es una foto real, no voy a mencionar el lugar por obvias razones, pero vemos que es bien complicado el que la tecnología pueda convivir con los espacios de colaboración. Esta sala es aproximadamente de unas 6 personas, una mesa redonda, y fíjense ustedes, está el speakerphone, está el teléfono del lugar, está un teclado inalámbrico, y pues imagínense las personas que llegan con sus tablets, con sus laptops, se hace una experiencia pues de una zona de guerra totalmente porque hay cables por todos lados, y pues esto no es en realidad lo que supongo yo un usuario busca en una sala de colaboración de última generación, ¿no? Eh, Interesante, algunos números, y esto es real, esto es una empresa de consultoría en tecnología que es abajo hago la referencia de quién es, Frost & Sullivan. El mercado en sí, el hard codec, o sea, las salas como veíamos en unas láminas anteriores, el equipo de videoconferencia hard, o sea, el que una sala tenga un equipo físico, en definitiva ya va de salida. En Latinoamérica, pues nos lleva un poco de tiempo adoptar esa tendencia, pero es una realidad. O sea, si compramos hace 5 años, hoy en día, cómo están ya inclusive creando los presupuestos para los próximos 5 años los corporativos. En definitiva, ya el códec va de salida. Por eso es que han evolucionado y han proliferado mucho las soluciones basadas en el dispositivo o lo que se le llamaría suave, ¿no? El soft codec. Esto es muy interesante, estos números. Imagínense, ha caído un 32. Yo creo que inclusive ya hoy en día, en este trimestre que nos encontramos ya iniciando en la última etapa de este año, yo me atrevería a decir que ya estamos por un 40 o 42% con respecto al mismo periodo del 2017. O sea, es una realidad, no es algo que nosotros como representantes de marcas en esta industria lo digamos para poder vender nuestras soluciones. No, o sea, realmente es una realidad y vemos cómo empresas eh, que crean soluciones basadas en software, pues en definitiva están tomando mucho más auge. Sin embargo, pues bueno, esto hace mención, reitera el caso de la foto que veíamos de realmente
es la proporción adecuada. O sea, si ustedes se fijan, esto es un precio de lista, ¿no? Digamos, de una solución X. Generalmente el display, un buen display profesional, pues es mucho, mucho más costoso que lo que se pudiese invertir en la porción de audio, ¿no? Sin embargo, creemos que esa relación se tiene que mantener 50%, 50%, ¿no? O sea, se le debería dar la misma importancia a la captación de audio eh, para que esto pueda tener una experiencia real. Y vemos que inclusive los costos también han bajado considerablemente. Voy a hablar específicamente de un caso que seguramente ustedes, si están en el mercado de videoconferencia, la empresa Zoom, 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 es la que en mi opinión lleva el liderazgo en este momento y porque han sabido cómo llegar al mercado. Son los creadores de la solución de videoconferencia basada en software y además han logrado hacer alianzas con fabricantes de hardware, tanto en la parte de computadora como en la parte de los periféricos de audio y video, para hacer paquetes y que tú como usuario pues ya lo puedas conseguir inclusive en Amazon, por ejemplo, ¿no? O sea, a ese grado hemos llegado de la popularización de estas plataformas. Es muy bueno en definitiva, porque eso logra que el usuario, al final eso es lo que creo que todos buscamos, vea con una mayor madurez esta industria, ¿no? Eh, Inclusive hay empresas que lo que ofrecen en realidad es el servicio, son prestadores de servicio y pues tienen planes de renta de este tipo de equipos, como el licenciamiento de Zoom o de alguna otra plataforma o GoToWebinar como la que estamos usando, donde hay una cuota mensual y eso incluye la parte del hardware también, ¿no? Entonces, pues para terminar esta introducción de la parte de hacia dónde, el porqué de una microfonía digital e inteligente. Eh, Invierten mucho en los corporativos hoy en día, en los espacios, y colocar un equipo casero, ¿verdad? En las salas de reuniones es el equivalente a dejar tu casa sin un buen sistema de ventilación o con unos acabados deficientes, ¿no? O sea, ¿de qué serviría invertir tanto si al final la experiencia, ¿no?, que se busca en esos espacios no va a ser grata para los usuarios? Bueno, bien, yo lo mencionaba, esto es ya una pensamiento, una reflexión, porque sobre todo en la empresa para la que trabajo, el 90% es audio, son soluciones de audio, y eso es verdad, es lo que vivimos todos los días. El audio no es sexy, en definitiva, no es muy atractivo, pero con una buena calidad logramos incrementar la productividad considerablemente. Entonces, ahora pasando específicamente a la porción de el por qué vayan con este antecedente que ustedes ven, eh, apuntaron hacia el incluir en el portafolio una solución de microfonía. Bueno, es precisamente porque vemos ese reto que implica el equipar una sala sin comprometer los espacios de trabajo, y eso llevó a hace algunos años, yo diría unos 3, 4 años, que Vayan haya apuntado a encontrar una empresa que tenía una tecnología de captación de voz de una manera muy ágil, de una manera muy bastante predecible y controlable sobre todo, y eso es lo que dio pie a la tecnología de Beam Tracking. Que esto pues en realidad no es algo nuevo, los arreglos de micrófonos no es algo reciente, es algo que ya tiene muchos años, hay varios fabricantes que ya habían incursionado en esto, pero Vayan lo que buscó es hacerlo de una manera mucho más eficiente y ágil y sobre todo natural para los usuarios y sobre todo los integradores, los instaladores, los que toca colocar los equipamientos, ponerlos a punto y que fuera una experiencia grata para todos, ¿no? Entonces finalmente se logró, y esto es física pura, ¿no? Hablamos, es que esto también es una tecnología que tiene muchos años en el mercado de audio profesional. Los arreglos lineales es el transductor, en vez de ser el transductor de entrada, es el transductor de salida.
En el caso de los arreglos lineales que vemos en los arenas o en los estadios para sonorización de grandes conciertos, por ejemplo, es el mismo principio, solo que nosotros lo utilizamos para direccionar la captación y en el caso de un arreglo lineal, parlantes o de bocinas, es para direccionar la reproducción del audio, ¿cierto? Entonces, entre más cajas, luego vemos que hay unas grandes torres de entre 12, 20, 25, 30 cajas o componentes por lado, y entre mayor que sea la cantidad de cajas que colocamos, mayor va a ser la direccionalidad y mayor es la distancia a la que podamos llegar a un punto remoto específico. En el caso de los micrófonos es a la inversa, ¿cierto? Entre más micrófonos tenga una cápsula o un elemento, mayor va a ser la posibilidad de direccionar hacia un determinado punto en una sala la captación. Entonces, un poquito de teoría. Ahí, bueno, una disculpa que estos no quedaron en español, pero pues ahí les voy traduciendo más o menos. En realidad, también está compuesto por dos elementos. Es tanto el micrófono, pues no hace solo la magia, necesitamos una caja negra que haga todo ese procesamiento en tiempo real para poder lograr ese efecto de poder direccionar de manera digital las zonas de captación. Entonces, es por eso que se le incorpora un DSP, y eso igual, no es algo solo de nosotros, vemos que varios fabricantes hoy en día en el mercado tienen ese mismo concepto, pues al final como son componentes, microcomponentes, pueden quedar albergados en la misma caja, ¿no? En el mismo cuerpo del micrófono, o si acaso una cajita adicional, como es en el caso de nuestros micrófonos de cielo, ¿no? Básicamente, esto, pensar en los micrófonos de cielo anteriormente era pues un reto porque no se contaban con los elementos y siempre, y eso es algo también básico para ustedes si están en audio profesional, el alejar la fuente de captación del interlocutor es muy riesgoso, es muy complejo, porque entre mayor sea la distancia, pues mayor es el ambiente que vamos a captar y reflexiones dentro de un espacio, por más controlado que esté, siempre, si no contamos con un buen control, siempre va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, básicamente eso, pensar hace 5 o 10 años en ese tipo de aplicaciones era muy frustrante, ¿no? O sea, se habían hecho antes, pero pues no se contaba con la tecnología suficiente para lograr esta finalidad. ¿Y qué es lo que resulta en una experiencia tanto estéticamente agradable? Porque pues si están colgados o están ubicados en el cielo, no hay un elemento que esté obstruyendo al usuario, ¿no? Estos cuellos de ganso es lo más utilizado, los micrófonos de superficie, las famosas tortuguitas, pues sí, ha sido la mejor solución, pero en definitiva son obstruyentes, ¿no? Sí, y estéticamente a muchos arquitectos o usuarios no les agrada mucho. Eh, También la parte cultural o de uso ha ido cambiando porque, claro, uno como usuario siempre busca tener el micrófono cercano, pero pues eso va cambiando ya con este tipo de tecnologías donde de una forma natural uno no tiene que estar estresado en acercarse o apuntar ese micrófono porque si no, no lo van a escuchar bien, ¿no? Que eso es al final lo que estamos buscando. Si bien vemos este caso en este slide, en realidad cómo se conforman los micrófonos son las capsulitas que tiene cada uno de las soluciones que se tengan, son omnidireccionales. No voy a entrar mucho en detalle. Omnidireccional significa que capta en los 360 grados y de una forma ambiental, digamos. O sea, no hay una direccionalidad o discriminada hacia una persona, como lo puede ser un cardioide, ¿no? Entonces, al irlos juntando, es ahí donde se forma y electrónicamente irlos ajustando, es ahí donde se forma esa direccionalidad, porque en realidad la cápsula, si la escucháramos desde el punto de captura, pues es súper ambiental y es
post el procesamiento donde se logra hacer la direccionalidad. Entonces, aquí básicamente a través de distintos conceptos y distintas herramientas logramos hacer que la señal inclusive incremente en volumen, ¿verdad? O en ganancia, y se tenga una señal mucho mayor a lo que captarían 4 elementos, por ejemplo. Entonces, es ahí donde se vuelve muy importante y crucial la etapa de procesamiento digital de señal. Pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros ubicados en un punto fuera del eje de captación del micrófono? Es ahí donde se empieza a complicar, porque una cápsula va a captar en tiempo antes que la otra, por mínimo que sea la diferencia en tiempo, o sea, pueden ser en micras de segundo, ya hay variación en la respuesta. Entonces, no solamente esta etapa de procesamiento tiene que ser suficientemente ágil e inteligente para poder sumar las señales, sino también para poder alinearlas en tiempo. Entonces, es ahí donde pues, se vuelve bastante complejo los algoritmos o procesamientos que cada una de las marcas o soluciones hagan, ¿no? Básicamente, lo que nos permite, vuelvo a la analogía del arreglo lineal en el caso de las bocinas, es que una vez que nosotros tenemos esa configuración electrónicamente, digamos que nosotros podemos ya direccionar la captación o la reproducción por medio de ese tipo de dispositivos. O sea, en definitiva, con el procesamiento es como lo necesitamos nosotros lograr esa direccionalidad. De hecho, en este momento yo estoy utilizando uno de nuestros productos y un poco más adelante voy a hacer una pequeña demo. Desafortunadamente, como no se puede grabar acá, la cámara no queda grabada en la grabación que les van a compartir, solo va a quedar en tiempo real. Por eso es que mejor pues no lo hice, y mejor se lo tienen que imaginar un poco. Entonces, viéndolo un poco más a detalle, lo que involucra esta forma de lograr hacer que queden en fase todos los elementos es tener por etapa, por cada una de los componentes, un delay y una ganancia. Afortunadamente, hoy en día los fabricantes ya ofrecen una interfase mucho más amigable que, imagínense ustedes como programadores o como instaladores, el tener que poner a punto una solución de múltiples micrófonos del tipo de arreglo sería complicadísimo, ¿no? Entonces, adicional, pues hay una etapa de ganancia después y todo esto se suma y pues ya nos da la señal final, ¿no? Ahí también lo que sucede es que la mayoría de las soluciones que vemos hoy en día en el mercado que tienen esa tecnología es que es en un solo plano. O sea, hay un elemento que puede ir pegado al plafón, pero en todas las cápsulas pueden ser múltiples, pueden ser inclusive hasta 100 cápsulas, están ubicadas físicamente todas en un mismo plano. Entonces, eso también es un reto para poder lograr esa programación y ese ajuste de los zonas de captación. En definitiva, nosotros fuimos un paso más allá y lo que hacemos nosotros es, se colocaron desfasadas las cápsulas. De hecho, ahorita, eso sí, voy a prender mi cámara en este momento para ver si ustedes pueden mirar que tengo uno de nuestros micrófonos destapado y cómo se logró mejorar esa captación por medio de ubicar las cápsulas de forma desfasada. Entonces, denme un segundo, voy a encender la cámara, voy a ver si en este momento, si alguien no sé si Víctor me podría indicar si están viendo en este momento la cámara. Creo, bueno, acá me dice que sí, estoy viendo la cámara con el micrófono y el cable. Perfecto, gracias. Entonces, esto está en tiempo real. Este es uno de nuestros micrófonos colgantes. Este pues viene con un elemento, con un cable. Y acá lo que tenemos nosotros es, en definitiva lleva una rejilla en esta parte, pero la quité.
Básicamente lo que vemos es que está montada como que en dos secciones, ¿no? Entonces, en la superior hay un número de cápsulas determinadas, ¿verdad? Aquí. Y en la parte de abajo, aquí tenemos más cápsulas que no se alcanzan a ver porque son súper, súper pequeñitas. De hecho, voy a voltear un poco aquí y veremos como esos cuadritos, esos como rectángulos que se ven por acá. No hay mucha luz, pero espero que se esté viendo. Tiene los micrófonos. Nuestros productos cuentan con 8 cápsulas en total y como verán lleva un solo cable. O sea, esa tecnología, esa inteligencia en realidad está en esta parte, en estas tarjetas de integrados y hay otra caja secundaria donde va el resto de la electrónica para lograr hacer de una manera muy eficiente el poder tener un arreglo multicápsulas para la captación, ¿no? Entonces, pues quería compartir eso con ustedes para que se den una idea de lo que estamos hablando y que no sea solamente PowerPoint, ¿verdad? Entonces acá voy a cerrar la cámara, la voy a dejar de compartir y nos regresamos a la presentación. Bueno, entonces otro de los grandes retos es, bueno, la respuesta en frecuencia. En definitiva, el poder captar de una forma natural también es complejo porque hay una afectación, hay un cambio en la respuesta de frecuencias cuando nosotros vamos conjuntando estos micrófonos. Entonces ahí también es donde entra una tecnología para poder contrarrestar ese filtro natural que se haga cuando tienes este número de elementos, ese número de cápsulas, ¿no? La otra, pues, es la captación en tiempo, ¿no? Este delay que veíamos en las diapositivas anteriores, pues, es importantísimo, ¿no? Y también, sobre todo, la forma en la que estamos interactuando con la sala, con los ruidos inherentes o propios de la sala. Típico es el ruido del sistema de ventilación, que como estamos muy pegados al plafón, ahí es donde tenemos ese gran reto, porque al estar más pegado el elemento al plafón, pues se vuelve entra en sintonía con el resto de los elementos, se vuelve un transductor sólido, ¿no? Entonces, el poder aislar eso también tiene que ser algo bastante considerado en la solución, ¿no? Las luces incandescentes, por ejemplo, o fluorescentes también, que estamos como muy cercanos a esa fuente, pues también es un reto, ¿no? Y las reflexiones propias de la sala, ¿no? Entonces, como ustedes pudieron ver en el micrófono que les mostré, o quizá un poco más adelante lo vuelva yo a colocar, cómo se logra a través de unos filtros avanzados y pues afortunadamente esto ustedes no lo ven. Creo que hoy en día todos los fabricantes que tenemos este tipo de tecnología no tienen que llegar ustedes a tanto detalle de ajuste porque ya eso fue como preestablecido para, obviamente si hay ciertos parámetros que hay que ajustar, pero pues a tanto detalle afortunadamente no. De por sí, el colocar a punto un sistema siempre lleva tiempo, pues imagínense tener que hacerlo manualmente, pues todavía más, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, bueno, aquí es una comparativa, pero creo que no se alcanza a oír muy bien tal vez el audio. Vamos a pasar rápidamente esto. Adicional, a lograr nosotros tener arquitectura o físicamente, como vieron en el micrófono, los elementos quedan como desfasados, quedan uno arriba de otro. Eso nos da la posibilidad de tener una captación envolvente en los dos planos, con lo cual podemos nosotros ubicar dónde está en tiempo una persona determinada. Entonces, si no tuviéramos esa posibilidad o esa disposición de las cápsulas, sería casi imposible ubicar en una sala donde está la persona para poder seguirla. Entonces, hacer un seguimiento activo de voz, eso sería imposible sin esa disposición del micrófono acá. Bueno, lo voy a volver a mostrar a ustedes para que lo puedan mirar. Ay, que no la veo.
no lo estoy viendo. Un segundo, por favor. Aquí está. Bueno, ahorita la vuelvo a habilitar. Entonces, eso lo que nos permite es hacer un mapeo del espacio, porque pues cuando nosotros vamos a hacer el ajuste inicial, tenemos una tecnología que lo que hace es mapear el tamaño del espacio en las 3 dimensiones y pues casi que calcula el volumen que tiene, y con eso podemos determinar nosotros si una persona está sentada o si se levanta, o si está sentada y se llega a levantar. Este arreglo de cápsulas en definitiva lo sigue. ¿Por qué? Porque tenemos ese diseño del micrófono, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros fuimos un paso más allá, y no es una tecnología estática, sino que es una tecnología dinámica, donde en tiempo real estamos siguiendo a la persona por medio de 3 segmentos. Nosotros lo logramos a través de 3 segmentos de 120 grados. Entonces, este es un ejemplo de uno de los micrófonos que tenemos de escritorio. Tenemos el colgante, que es el que les mostré, pero es la misma tecnología, básicamente, ¿no? Entonces puede ser que las 3 personas estén sentadas en ese momento, y pues hay una distancia y hay un ángulo de separación y de captación, ¿cierto? Pero si esa persona se levanta, pues lo que va a suceder es que cambia eso. Igualmente con la solución colgante, que aquí se ve en la pequeña, en la fotito, es lo único que vemos. Ahí pues el ángulo cambia, ¿no? Vamos a depender de qué tan colgante esté el micrófono. Y bueno, algo muy técnico que creo que ni yo entiendo mucho acerca de esto, es cómo fueron diseñadas. De hecho, esto coincide mucho con el video, con la cámara que yo les mostré, las 2 tarjetitas del micrófono, como están ubicadas. Digamos que esta es la que vimos en la base y esta es la parte superior. Entonces, a través de 8 elementos es como nosotros logramos captar en 3 segmentos a las personas, y lo identificamos con colores, ¿no? Entonces, no solamente en un solo plano, sino en los 2 planos, nosotros podemos hacer una corrección en tiempo real de dónde está ubicada la persona. Además, no solo eso, sino que qué pasa cuando están hablando 2 o 3 personas al mismo tiempo. El micrófono es suficientemente ágil como para poder mezclar las señales, porque posterior, dentro de esa etapa de DSP, tenemos posibilidad de mezclar nosotros, ¿no? Se identifican por medio de colores, ¿no? Finalmente es como están diseñadas, y cada una tiene pues un rango de 120 grados. ¿Qué pasa si una persona, hablemos de una aplicación de una universidad, de un aula, por ejemplo, ¿no? Un salón de clases. ¿Qué pasa si el profesor comienza a caminar? Que eso es típico, ¿no? Entonces, si llegara a cambiar a cruzar esos 120 grados a los 130 grados, por ejemplo, o pasa del segmento verde al segmento rojo, entonces es ahí donde automáticamente, sin tener una mayor pérdida de ganancia, logra pasar de forma natural al siguiente zona de captación, y de forma natural, pues el profesor o el expositor puede seguir hablando, ¿no? Entonces, eso también se puede lograr de forma ágil y sin mayor complejidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene con esta tecnología de seguimiento? Pues en definitiva hay que pensar en todo, ¿no? Porque generalmente en esas salas vas a tener un refuerzo de sonido del punto remoto, pues lo vas a querer amplificar, ¿no? Ya sea con bocinas externas o con las propias bocinas del televisor, ¿no? Entonces, pero eso, si el micrófono no tuviera esa inteligencia para saber y discriminar cuál es el punto remoto, lo identificaría como una persona más dentro de la sala, ¿cierto? Entonces podría ser que si alguien está hablando en este punto y empiezan a hablar en el punto remoto, la zona, las cápsulas se dirijan hacia esta bocina, ¿no? Entonces imagínense pues qué complicado sería ahí si no se tuviese la tecnología para hacerlo. Entonces, a grandes rasgos y de una manera muy técnica, eso es bloques como se vería el circuito adicional para poder detectar y discriminar cuál es el punto local y cuál es el punto remoto. Y eso me lleva a la ecocancelación, que también pues es algo que Viant ha hecho muy bien, y ha mantenido el liderazgo desde hace
ya varios años y pues no sería el caso donde no pudiéramos tener nosotros esta tecnología involucrada en nuestros micrófonos, ¿no? Entonces fue pensado, digamos, de una forma completa e integral la solución. Entonces, ¿cómo se vería esta forma en la que interactúan los lóbulos? Acá voy a switchar un momento a la aplicación que tenemos nosotros de la plataforma Devio, que es el nombre comercial. Acá esperamos a que se refresque un poco y bueno, déjenme, lo voy a colocar acá en este segundo. Va a detectar el equipo que yo tengo conectado. Denme un segundito para que lo pueda yo ubicar y pueda yo encontrar la aplicación dentro de nuestro software. Hay una forma gráfica de visualizar esta forma en la que tenemos el control de los equipos. Por alguna razón no me lo está encontrando ahorita. Les pido una disculpa, pero quién sabe, no sé por qué no me lo está detectando. Sí, ya lo tenía conectado. Bueno, es parte de la tecnología, ¿cierto? Que a veces no nos hace caso. Entonces, si no, ahorita regreso a esta demostración para no entretenerlos mucho y continuar con el webinar. Qué extraño. Bueno, si no, déjenme rápidamente acá. Afortunadamente nosotros tenemos una forma de colocar en modo demo. Un segundo. Bueno, es una forma en la que nuestro software se vería, digamos, nada más voy a esperar un segundito. Ahí está. Entonces, gráficamente nosotros podemos visualizar estas zonas de captación. Está ubicada, esto es como si viéramos nosotros desde arriba el micrófono y está identificado de distintos colores, cómo podemos nosotros tener la sección o la zona en la que estamos, viéndolo de frente, digamos, el logotipo de la marca está ubicado aquí y generalmente el segmento verde va a moverse en este lado y el rojo va a tener captación en los siguientes 120 grados y el azul finalmente. Entonces, de una manera gráfica, el usuario o el administrador de las salas puede visualizar la forma en la que si está funcionando o no remotamente el micrófono, ¿no? Esto, en definitiva, también lo tenemos hoy en día en Tecine, que es la otra plataforma de nosotros, y es una forma muy gráfica de ver cómo está siguiendo a la persona. De hecho, parte de la demostración es, yo en este momento, pues, mi oficina es relativamente pequeña, debe de medir unos 3 por 3 metros, y ahorita yo me voy a ubicar, si ustedes están con audífonos o con las bocinas de la computadora, quizás lo puedan alcanzar a identificar. Voy a regresar a la página anterior. Parte de la tecnología que nosotros tenemos es que yo conforme me voy alejando, y ese es uno de los grandes retos, ¿no? En las salas de hoy en día, la interacción es dinámica, o sea, no es que las personas se queden sentadas, ¿no? Sino que a lo mejor van a hacer algunas anotaciones o en el display es táctil y pueden hacer anotaciones ahí. ¿Y qué sucede en esos casos? Si no se cuenta con un micrófono de buena calidad y con esta tecnología, conforme te vas separando del micrófono, pues va perdiendo captación, va perdiendo respuesta y se vuelve como muy grave, ¿no? Porque como estamos, inclusive te puedes voltear, ahorita yo me voy a caminar hasta el extremo de la sala y me voy a colocar de espaldas al micrófono y notarán cómo hay un momento en el que el micrófono detecta que me estoy alejando y me da mayor ganancia automáticamente para poder compensar esa distancia y hacer que el micrófono me siga de una forma natural. Y espero que ustedes lo hayan podido percibir. Acá me voy a voltear y me voy acercando nuevamente a donde estoy ubicado, que mi
mi ubicación es como a unos 80 centímetros del micrófono. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros ofrecemos, una forma natural de poder captar a la audiencia en una sala determinada. Ay, perdón. Entonces, ahora específicamente en la parte comercial, ya para terminar, para que ustedes se puedan llevar una referencia de qué es lo que contamos, con qué tecnología, con qué colores y sabores. Este es un ejemplo de los micrófonos recientes que lanzamos al mercado para la línea de Tessira, que es el complemento perfecto para el DSP, para el procesador que ya ha sido muy exitoso en el mercado desde hace algunos años. Pues ahora tenemos este micrófono que va por un solo cable, con un inyector PoE. Nosotros podemos energizar y llegar a un micrófono principal, y nosotros igualmente fue un paso más allá, porque sabemos la complejidad de las salas, de lo que implica una mano de obra. Tenemos un modelo que tiene un pequeño amplificador. ¿Para qué? Para poder hacer de una manera eficiente el cableado hacia los parlantes, ¿no? Hacia las bocinas que tengas ahí mismo en el plafón. Es un micrófono, es un amplificador muy pequeño, pero con suficiente potencia y eficiente como para poder sonorizar una sala mediana, pequeña. Y hay micrófonos que son esclavos, que como verán, el micrófono tiene dos conectores. Hay uno donde se conecta del DSP y podemos hacer nosotros en cascada hasta dos micrófonos secundarios por cada uno de los lazos. En el caso de Devio, se puede crecer hasta dos micrófonos, ya sea de escritorio, como el que veíamos en la imagen, o de este tipo que son colgantes, ¿no? Solamente podemos tener dos, porque es una solución muy pequeña que no es escalable tanto como quisiéramos, pero para eso tenemos la opción de Tessira. Bueno, aquí hay algunas características de qué es lo que tienen. El micrófono se puede descolgar. Ahora tenemos una versión que llega hasta 5 metros. El cable se puede descolgar. ¿Por qué? Porque vimos que ha sido tal el auge y la aplicación, el éxito que han tenido, que para estos espacios multipropósito que hay hoy en día, o que son salas divisibles que tienen probablemente doble altura, donde llegas a tener una distancia de 4 metros, pues se puede acercar lo más posible sin comprometer mucho la estética se puede descolgar hasta 2 metros, ¿no? Por ejemplo, trae 5 metros. Entonces, no es tan obstrusivo. Hablamos de que casi como lo están visualizando en el PowerPoint, es el tamaño real, 1:1 del producto, o sea, es bastante discreto, ¿no? Y hay en color blanco, y hoy en día tenemos en color negro, porque también vemos que los espacios hoy en día normalmente ya no tienen un gran diseño de plafones, sino que dejan expuestas las instalaciones y solo pintan de color negro. Entonces, pues en definitiva este elemento va a resaltar. Por eso es que ahora tenemos un color negro también, para que quede totalmente camuflado en los plafones, ¿no? Este sería un ejemplo de cómo va conectado. Esperemos a que se refresque. Perfecto, ahí está. Podemos nosotros tener con un solo cable al inyector PoE nuestro equipo de procesamiento, y por un inyector PoE le entregamos la potencia y listo, un solo cable, muy sencillo, creo yo. Optimiza considerablemente los tiempos y costos de implementación, y ya pues los parlantes los podemos tener en el cielo, en el plafón, y llegar aquí mismo con el cableado, ¿no? Y tener solamente el micrófono colgado. Entonces, este es un ejemplo típico. Creo que yo he visto el 70-80% de las salas en Latinoamérica, inclusive no solo huddle rooms, sino salas de colaboración de muchas empresas, puede llegar a ser de este tamaño sin problemas. Nosotros lo podemos resolver con un solo micrófono. Ya para salas más grandes, de las que llaman de directorio, de comité, ya de consejo, ya tenemos también la posibilidad de crecerlo. Como yo les mencionaba, nosotros podemos escalarlo hasta 2 micrófonos esclavos, y colocar. Tenemos otro modelo de amplificador que también va por PoE, para tener un mayor refuerzo con mayor cantidad de bocinas en la sala, ¿no? Aquí ya requerimos un elemento adicional, que es un switch, y no voy a entrar mucho en el detalle de la parte de qué tecnología utilizamos, pero básicamente utilizamos audio-video bridging, por si ustedes se lo preguntaban, o por ahí surgen las preguntas si es compatible con otras marcas.
La respuesta es no, porque es un protocolo que, si bien es abierto, todos los parámetros y toda la preventa o la preinstalación está diseñada para nosotros a través del software y entonces pues eso básicamente es lo que nosotros ofrecemos como un valor agregado hoy en día. Si bien a Biome se le conoce como una empresa de procesamiento, pues como se habrán dado cuenta, hoy en día podemos tener la solución completa desde el micrófono hasta el amplificador con un costo bastante competitivo en el mercado. Este es un ejemplo de cómo interactúan entre dos personas que están hablando o una sola persona caminando dentro de una sala. Los algoritmos que tienen, la tecnología que tienen nuestros micrófonos es suficientemente inteligente como para saber y discriminar en qué punto se encuentra y asignar la zona de captación que más sentido haga, que esté más cercana a la fuente. Para ustedes que hacen programación, este es un ejemplo de cuánto les puede llevar. Me ha tocado ver a mí o a colaboradores, empresas integradores de nosotros hacer demos. No les miento, en cuestión de 15 minutos ustedes pueden tener un sistema totalmente programado y funcional desde cero. Es muy ágil, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque pues toda la talacha, como decimos en México, todo el trabajo de preimplementación ya lo hicieron en la fábrica y está probado y comprobado que va a funcionar. Algunos detalles de técnicamente cómo están conformados nuestros bloques de programación, que eso es importante, es una parte importante de nuestras soluciones, el cómo se programan, siempre es importante mencionarlo. Y todos los filtros y todas las, digamos, los parámetros ya fueron preestablecidos conforme nosotros vamos añadiendo. Podemos tener 1, 2, 3 micrófonos, 6 micrófonos sin problemas, se tiene ya todo preprogramado, ¿no? Entonces aquí, bueno, paso rápidamente estos slides. Y, antes de pasar al punto final, me gustaría mostrarles una herramienta con la que contamos, porque ustedes dirán, bueno, Ernesto, está muy bien, pero ¿cuál es la mejor práctica? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la ubicación? Contamos con una herramienta en la página web de nosotros, donde ustedes pueden entrar. De hecho, se llama Cornerstone. Les invito a que la visiten si ustedes son de ingeniería o hacen los diseños o las programaciones. Este sitio es netamente técnico y hay un montón de información, mejores prácticas, hay guías de diseño, ejemplos de cómo hacer las programaciones, de las salas típicas, ya todo eso viene como ya fue creado, ¿no? Entonces, esta herramienta nos permite de una manera muy sencilla, si yo me voy a la página principal, voy a tener la opción de calculadores en la página principal, ¿verdad? Aquí en esta sección. Y yo voy a irme a calculadores y ahí voy a seleccionar, hay un montón de herramientas, ¿no? Voy a seleccionar la que corresponde al TSM1, que es el modelo, es el nombre comercial del micrófono, y ahí me va a permitir tener una serie de opciones, lo puedo tener en pies o en metros, creo que en toda Latinoamérica tenemos metros, y ustedes van a tener que agregar unos cuantos parámetros, o sea, tampoco es complejísimo que van a tener que ingresar un montón de información. Lo único que les pedirían es la distancia que hay desde el piso al ras del micrófono, porque en este caso aplica solo para la versión que es colgante, digamos 3 metros, que sería algo típico probablemente. Y la posición de la persona, del interlocutor, si está sentada o parada, generalmente va a estar sentada por default, por eso es que está seleccionado. Y finalmente en la parte de abajo, el tamaño de la sala. Muy sencillo, ancho por profundidad y que sea una sala de, qué sé yo, 3 por 5 metros. Y inmediatamente me va a arrojar el cálculo ideal para una captación buena, ¿verdad? Que pues eso, como verán, lo podemos resolver con un solo micrófono. Y ya si es una sala más grande, salas divisibles, por ejemplo, que puedan mantener ese largo, perdón, que sean mucho más, ¿cómo sería aquí? Bueno, mucho más anchas, pueden llegar a ser de
¿qué les parece? Unos 15 metros, por ejemplo. Como verán aquí, pues ya como es un espacio mucho más grande, pues me va a arrojar 4 micrófonos, que pueden ser cuatro divisiones sin problemas, ¿no? Entonces puedo tener un micrófono en cada una de las salas, cablearlo con un solo cable UTP, listo, resolverlo de una manera muy ágil, sin mayor complejidad, y tener esa herramienta ayuda mucho a vender, porque esto, digamos que para los arquitectos o para los usuarios finales, ustedes pueden imprimir el pantallazo o enviarles el link aquí en la opción de, de la parte superior, les genera un link. Digamos que el único restricción o digamos necesidad es que necesitaría tener internet, pero pues eso sería todo lo que pueden utilizar. Esto es de forma gratuita, lo pueden consultar en cualquier momento y pues los invito a que lo hagan, por favor. Y para finalizar, pues acá les dejo mis datos, dejo unos minutitos el micrófono a Víctor para poder responder preguntas con mucho gusto. Ahí están mis datos de contacto, por cierto, si ustedes gustan. El número es con el código de país. Si estás en otro país, pues me puedes ubicar en WhatsApp o por correo. Está mi correo en la parte inferior y también por medio de Skype. Creo que no coloqué acá mi ID, pero es muy sencillo. Es todo con minúsculas: Ernesto, guión bajo, raya baja, Montanés, con N y con Z, y ahí me encuentras en Skype. ¿Listo? Gracias, Ernesto. Gracias por el excelente webinar, muy dinámico, muy interesante el uso de la cámara y lo que mostraste del software, muy interesante, porque ya la gente puede ver la interfaz y todo eso, excelente. Entonces, por favor, comiencen con las preguntas, ya tenemos algunas, tenemos 20 minutos para preguntas, entonces aprovechen a Ernesto que está ahí conectado y que puede resolver todas sus dudas. A todas las personas les digo nuevamente que el webinar queda grabado. Nosotros les vamos a enviar un correo de agradecimiento con una liga, enlace o link mediante el cual podrán acceder al webinar, volverlo a escuchar, compartirlo con sus colegas y pues ponerlo en redes sociales, pasar la voz, que de eso se trata, ¿no? Bueno, estamos aquí con el señor Francisco Javier Victorino. Nos pregunta, hablando de las dimensiones de una sala, si fuera muy grande, ¿podría utilizar más de 2 o 3 micrófonos? Sí, claro que sí, por supuesto. La única restricción es que se pueden colocar hasta 3 micrófonos por cada lazo de cableado, digamos, pero se pueden tener múltiples cableados y lograr una cobertura de espacios grandísimos, ¿no? Se han hecho ya, a pesar de que tiene pues poco tiempo en el mercado, el micrófono ya se ha empezado a usar sobre todo en estas salas de conferencia que pues son espacios muy altos sobre todo, y se tiene que descolgar unos 2, 3 metros, y yo he visto sistemas que tienen hasta unos 12 micrófonos más o menos, o sea, con 4 lazos de cableados UTP que llegan hacia un switch, que ahí pues ya no quise entrar mucho en detalle, pero con gusto, si me pudieras enviar un correo, tenemos configuraciones que te pueden ayudar, y recomendaciones sobre todo de la parte de los switches, que tampoco es que sea un elemento muy costoso, pero sí, definitivamente lo podemos lograr. Gracias, Ernesto. Carlos Dalmarco, muchas gracias por estar conectado. Nuestro amigo Carlos Dalmarco desde Brasil nos pregunta, ¿cómo se maneja el cálculo de cobertura del micrófono cuando el speaker va a estar sentado o de pie utilizando la sala? Bueno, excelente pregunta. Pues ahí creo que en ese caso, cuando va a haber una mayor dinámica de un presentador, lo ideal sería, voy a pasar un momentito al, al sitio, espero que se refresque, creo que ahí lo estamos viendo. Ahí creo que mi mejor recomendación sería hacer el ajuste como para la persona levantada. Si, bueno, tú puedes entrar a este link y verlo ya más a detalle en tu navegador.
hay un pequeño cálculo que se modifica, pues creo que no se alcanza a ver mucho aquí, pero básicamente va en función de la distancia de la altura y de, obviamente, el cono pues se hace mucho más amplio, ¿no? Como pues eso es un principio de física, creo yo, pero mi recomendación sería, si hay una dinámica donde va a ser como compartido el uso del micrófono, que no sepamos, mi recomendación es que se haga el cálculo para que quede como parada la persona. Sí. Vale, ya está lista, completa tu respuesta, Ernesto. Ya. Oh, bueno, gracias. El señor Fabio Enríquez Abogal nos pregunta, dentro de la gama de micrófonos, ¿tienen algún micrófono inalámbrico que que se le pueda colocar a un Trump TRO-MP? Y si lo hay, ¿qué grado de cobertura tendría? No, bueno, la respuesta es no, por ahora estamos limitados solamente a este tipo de micrófonos alámbricos y del tipo colgante, sobre todo, porque pues es el que comparte las dos soluciones, tanto la básica o entrante de Devio que tenemos, que es el nombre comercial, como la de Tessira, o en el caso de Devio, pues tenemos el de escritorio, como es el que yo estoy utilizando en este momento. Pero para eso tocaría pues ya buscar alguna otra marca y pues vuelvo a colocar mis datos por acá. Con gusto les podemos asesorar, te puedo asesorar ahí con alguna marca o algún micrófono específico para esa solución. Gracias, Ernesto. El señor Julio Hernández pregunta que si estos micrófonos funcionan con un DSP diferente al de BIAMP o BIAMP. Sí, excelente pregunta y la respuesta es no, porque necesita estar solo sí integrado con nuestros productos y un poco más allá es que necesita tener una cierta característica el producto que debe de contener el modelo, la posibilidad de pasar media por red, que tenga el puerto audio video bridging, básicamente, porque tenemos un modelo que es básico sin esto y pues nos ha llegado a pasar que pues es frustrante porque como no tiene ese puerto, tiene que cambiar ambas cosas, pero por razones de tecnología, como vieron, pues hay un montón de aspectos que solamente nosotros los podemos controlar de una forma integrada. Gracias, Ernesto. El señor David Martínez pregunta, ¿quién es el mayorista en México? La respuesta es Representaciones de Audio, es el mayorista en México. Es una de las Así es. mayores empresas. Ernesto, te dejo también para que hables un poquito de Representaciones de Audio. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, Representaciones de Audio, ellos están basados en la Ciudad de México y cuentan con todo un equipo de personas del área de comercial, preventa, de diseño, entonces pues te pueden asesorar ampliamente, han hecho un montón de proyectos exitosos en el mundo corporativo, comercial, y pues sobre todo el valor agregado es eso, ¿no? Las capacitaciones que ofrecen localmente también son fantásticas, esas son súper a manos y que son prácticas, ¿no? Y bueno, sin contar también la disponibilidad del producto que lo tienen siempre todos estos gamas o soluciones están como de entrega inmediata. Entonces, igual, si no has tenido interacción con ellos, pues representan un montón de marcas específicamente en el segmento de instalación permanente de bocinas, elementos de video. Nuestras marcas también tienen otras marcas de microfonía y entonces ahí pueden ofrecerte una solución completa. Cable creo que también tienen para poder entregarte la solución completa, ¿no? Si no tienes alguna persona, algún ejecutivo de ventas que te atienda, con gusto, si me puedes hacer llegar un correo, yo te puedo colocar en contacto con el especialista de la marca porque pues están muy bien estructurados y tienen varias personas que son campeones en la marca. Gracias, Ernesto. El señor Leonardo Paredes pregunta que si hay posibilidad de conectar tus micrófonos vía Dante a otras marcas de amplificadores. Sí, la respuesta es no, la tecnología que utilizamos nosotros es audio video bridging. Si bien tenemos un modelo de DSP que es integrable a Dante, o sea, tiene tarjeta Dante, inclusive tenemos módulos
de programación de otros fabricantes de microfonía Dante, pero no al revés, desafortunadamente. O sea, este micrófono no es integrable con otras plataformas por ahora. Tendría que ser, Gracias. sí, tendría que ser micrófono y DSP de Vayan. Gracias, Ernesto. El señor Omar Rodríguez pregunta, el Tessira TSM1 mencionas que se puede conectar un máximo de 3 micrófonos en Daisy Chain. El ejemplo mostrado en la calculadora para un espacio de 15 metros arrojó un resultado de 4 mix. ¿Cómo implementas esta cantidad de micrófonos? Excelente pregunta. Agradezco el interés. Básicamente, bueno, aquí voy a regresarlo a persona sentada porque como verán, claro, de ahí dependiendo de la captación, pues como está más alejado, digamos, del micrófono, de la fuente, nos arroja un micrófono más. Aquí mi recomendación sería un micrófono principal, por ejemplo, si vamos de izquierda a derecha, un micrófono principal, 2 esclavos y uno principal con un cable adicional hacia el, qué sé yo, closet o credenza o rack, donde ubiquen el DSP. El cableado en realidad se quedaría en forma horizontal entre el micrófono 1 al 2 y del 2 al 3 y de forma vertical, digamos, serían 2 cableados que llegan al DSP. Ese sería como el caso en este sentido. Se necesitarían 2 inyectores de PoE, en definitiva, y el switch. Un switch que hay una marca que les puedo recomendar también. Si me hacen llegar un correo, por favor, les puedo un switch que no es costoso, es bastante competitivo en precio. Gracias, Ernesto. El señor Harvey Mauricio Vargas nos pregunta si el producto ya está disponible en Colombia y cómo lo puede comprar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Justamente acabamos de designar un nuevo distribuidor mayorista que es una grata adición a la familia de Bayan porque vamos a poder atender de forma mucho más ágil el mercado colombiano, que pues también está creciendo afortunadamente con las necesidades de equipamiento y de tecnología audiovisual más avanzada como la de nosotros. Javi, si pudieras enviarme un correo electrónico o un WhatsApp, con gusto te puedo pasar los datos de la empresa. Gracias, Ernesto. El señor Carlos Eduardo Arteaga pregunta que si hay alguna posibilidad que el rango dinámico del micrófono sirva para captar audios musicales, coros o similares. Por supuesto. Sí, sí, en definitiva esa es una de las aplicaciones que se le puede dar al micrófono como solamente de captación y no tanto como para colaboración. Sí, 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 absolutamente. Eso es una de las aplicaciones que se pueden lograr. Con gusto podría asesorarle un poco más a detalle, igual si me puede hacer llegar un correo, con mucho gusto le puedo pasar como cuál sería el listado. Ahí pues es un ejemplo mucho más sencillo donde no interactúa tanto la ecocancelación porque pues no hay un punto remoto que se esté interactuando. Pero sí, con gusto. Ok, gracias, Ernesto. El señor Marlon Villacrés pregunta, ¿cuántos micrófonos por cable UTP se pueden utilizar? Bueno, en realidad es uno principal y 2 esclavos, como les llamo yo. El principal se puede ubicar con el estándar de Ethernet, o sea, pueden ser 100 metros desde el DSP hasta el micrófono, y del micrófono al principal, al esclavo, ahí sí hay una restricción de 10 metros al primer micrófono y 10 metros al segundo micrófono. Es lo máximo que se puede extender porque pues supongo que hay alguna limitante en tecnología del principal hacia el esclavo. Ok, el señor Francisco Javier Victorino tiene otra pregunta. ¿Habrá algún problema si los utilizo en una sala, los micrófonos, si los utilizo en una sala donde requiero refuerzo de voz local? Bueno, muy excelente pregunta, me agrada mucho. La respuesta es, por ahora, desafortunadamente, no se puede utilizar para refuerzo local o voice lifting, como le llaman, por una sencilla razón. El seguimiento automático activo hace que de por sí es bastante complejo el lograr un refuerzo local con este tipo de micrófonos de arreglos.
Y si a eso agregamos la forma en la que nosotros hacemos el seguimiento activo, ahí sí sería bastante complejo el amplificar la señal localmente. Sí agrega bastante complejidad a la fórmula, y la respuesta es por ahora no, no es posible. Vale, Pero, gracias, Ernesto. Dime, dime. perdóname, nada más para finalizar ese punto, igual le podemos asesorar en cómo hacerlo con otros modelos de micrófonos que tenemos o con alguna otra marca, con mucho gusto. Vale, gracias, Ernesto. El señor Marlos Villacrés nuevamente tiene otra pregunta. Dice, dentro de la gama de micrófonos colgantes, ¿manejan ustedes alguno dirigido como el que demostraste en una de tus diapositivas? Supongo que fue como en los primeros ejemplos de las salas. Sí, esos son los que tenemos o teníamos previo al lanzamiento de estos TSM1, que son compatibles con otras. Esos son analógicos, digamos, ¿no? Sí. O sea, lleva la conexión tradicional de micrófono, conexión balanceada de 3 hilos. Y sí, contamos con un par de opciones que son más direccionales. Son para otro tipo de aplicación, en definitiva, pero todavía los tenemos disponibles. Sí. Gracias. La señorita Kelly Corrales tiene una pregunta específica de comparación de Bayam con otra marca. Obviamente por ética no Ajá. podemos comparar marcas con otras, nos abstenemos de leer esta pregunta. Ya lo dejo por interno para que Ernesto pueda responder a la señorita Kelly Corrales. Kelly, disculpa, pero es una cuestión de ética. Tenemos que tener aquí bien a Shur para que pueda hablar de lo suyo y bueno, entonces no vamos a leer esa pregunta. Sí. El Claro. señor Manuel Ruiz pregunta, ¿el micrófono se puede controlar mediante TCP/IP? Sí, por supuesto. Excelente pregunta. Dentro de los parámetros que cuenta el micrófono, el bloque, digamos, porque al final, como esto va integrado con nuestra plataforma, todo es controlable. La luz, el LED de verde, rojo para la actividad se puede controlar por medio de la ganancia, inclusive cuando hay ciertos indicadores cuando está abierta una de las zonas con respecto a otras de esas 3 que mostraba. También hay como indicadores que esos pueden disparar un proceso externo e integrarse con sistemas de control y automatización. Sí, todo eso es controlable. Excelente pregunta. Sí. Gracias, Ernesto. Señor Sebastián Nolasco nos pregunta, pues él ya había hecho una pregunta anterior y dice, si es así, mi pregunta es, en una sala con 100 personas, un poco como mal puesta la pregunta, pero voy a tratar de leerla de la mejor manera. Si estás en una sala con 100 personas, de acuerdo a tus comentarios, de que desde diferentes puntos se puede escuchar, ¿qué equipos recomiendan para el uso de micrófonos en la sala, las medidas de las, mejor dicho, específicamente, tiene una sala de 5 por 15 metros y pregunta qué tipo de micrófonos le recomiendas para ese uso? Bueno, creo que eso lo podríamos ya revisar eh, personalmente, directamente, sí, porque no sé, pues no quisiera decir algo que sea irreal, y pues cada proyecto, ¿no? Es a la medida, entonces no quisiera dar como que algo irreal, pero bueno, por lo que entiendo, esas salas sin problemas pueden ser de unas 15 por 10 metros aproximadamente, salas grandecitas, y generalmente pues esas, si lo colocamos en el calculador, es una gran herramienta que nos puede indicar, nos puede arrojar de una manera muy rápida cuál sería la cantidad de micrófonos que se pueden utilizar. Perfecto, gracias Ernesto. Tengo preguntas del señor Harvey, Mauricio Vargas y Julio César Pico Sánchez. También preguntan sobre distribuidor en Colombia de tus productos, pero ya lo dejaré por interno para que tú lo puedas responder a ellos directamente. Sí. La pregunta del señor Brian Nauta, si tenemos intérprete simultáneo donde solo queremos que se escuche
a una sola persona a la vez, ¿cómo lo logramos? Ya, ok, por ahora, sí creo que sé para dónde va esa pregunta. Por ahora, el micrófono, o sea, la resultante de toda esta tres zonas de captación se automezcla. Entonces, no, por ahora, y eso afortunadamente con estos tipos de plataformas que son actualizables, si hay el día de mañana alguna actualización, se hace por medio de firmware y se le agregan funcionalidades como los smartphones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo. No dudaría, no quiero hablar de más, pero que en un futuro tal vez tengamos esa posibilidad de inclusive poder separar eh, discretamente, como se dice en el argot, la captación y el enrutamiento de cada uno de las zonas de captación. Por ahora, no, solamente el bloque nos entrega solo una resultante de los tres micrófonos. ¿Responde la pregunta? Espero que sí. Gracias, Ernesto. Bueno, yo espero que sí también. El señor, bueno, Fabio Hernando Sabogal, eh, ¿cuál sería el máximo de cableado para la calidad de la recepción del micrófono? Bueno, en el caso como nos apegamos al estándar de Ethernet, desde del punto inicial del DSP hasta el primer micrófono más maestro, digamos, son 100 metros por cobre, puede ser un categoría 5, 5E, 6, no, realmente no hay tanta información que se transporta. Así que con eso sería, digamos, la limitante del primer micrófono y del micrófono Master al esclavo. Ahí son 10 metros. Eso sí está muy, muy acotado. ¿Por qué? Porque eh, digamos que toda la inteligencia está en el Master y los esclavos son como ya conexiones más básicas y que no permiten tanta distancia, ¿no? Entonces, esa sería como la limitante. Pero creo que del primer micrófono al segundo, en la mayoría de los casos, cuando se necesita extender, con 10 metros es suficiente, pienso yo. Ok, bueno, tenemos una última pregunta del señor Juan Carlos Barrera. Si son 8 personas en la sala y se tienen 8 micrófonos internos y estas 8 personas hablan a la vez, ¿el sistema hace la mezcla de las 8 personas a la vez sin problemas o hay alguna limitante de polifonía? No, 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 es totalmente automatizado e inteligente. O sea, no te tendrías que preocupar de estos 8 elementos que mostré en la webcam. Eso es como para que se dieran una idea de cómo está conformado y cómo se logra la captación y el seguimiento de la voz, sobre todo en varios planos. No, en realidad esa es una de las grandes ventajas, que ya una vez que se instala, lo que hacemos es colocar en nuestro software el elemento y lo ve como si fuera un solo micrófono. Eso es una de las grandes ventajas. O sea, no tendrías toda la alineación, todo el ajuste entre las cápsulas ya fue preestablecido desde fábrica por los ingenieros de software, hardware, qué sé yo. Ok, perfecto. Bueno, el señor Sebastián Nolasco nos envía una pregunta. Eh, Dice, si tenemos 100 personas en un auditorio de 15 por 6 metros, todas comentan una a una en diferentes puntos de la sala, ¿es posible usar este tipo de micrófonos? Sí, claro, por supuesto. Si puedo regresar rápidamente, si todavía tienen tiempo, podemos hacer ese ejemplo. 15 por 6, me decían. Claro, Sí, entonces 15 por 6. para una cobertura ideal serían aproximadamente 8 micrófonos. Entonces, digamos que cada uno si pensando en que están sentadas, serían aproximadamente, por ejemplo, de a 15 personas aproximadamente, ¿no? En cada uno de los que captaría cada uno de los micrófonos sin problemas. Obviamente puede ser que existan, no sé, tres filas por cada uno de los micrófonos, de unas tres filas de unas 4 o 6 personas no, menor, ¿no? No, menos. Sería mucho más casi específico. Supongamos que 15 personas, 5 por 3 filas, sí, sin problemas, porque precisamente con esta tecnología de ganancia automática, puede ser que la persona que esté sentada
digamos, en este punto donde esté más alejado del primer micrófono, puede ser que el segundo micrófono ya lo capte de una forma más apropiada y igual es automática la forma en la que se mezcla. Entonces, esa es la gran ventaja, que toda esa interacción entre distintos micrófonos ya fue pensada por Bayam y se colocan los bloques de programación de una forma muy sencilla. Vale, perfecto, excelente. Gracias, Ernesto, por todas tus respuestas. La audiencia, muchísimas gracias por las interesantes preguntas. Fueron las preguntas muy interesantes. Gracias por enunciarlas bien. Nuevamente, no se preocupen, vamos a enviarles un correo de agradecimiento en el cual habrá un enlace, liga o link para que podrán ver el webinar en YouTube y lo podrán pasar a todos sus colegas. La idea es que lo pasen en redes sociales, en todas las que conocemos, para que la gente tenga más conocimiento de todas estas tecnologías. Ya Ernesto también queda a la orden para que puedan hablar con él directamente y resolver sus dudas y comprar sus productos. Muchas gracias nuevamente a todos, Ernesto. Muchas gracias. Te dejo con una última palabra de despedida. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes, Víctor, a AVI Latinoamérica, a Latin Press por siempre ofrecer este tipo de espacios y pues espero que haya sido de su agrado y pues nos encontraremos en un próximo webinar. Buen fin de semana a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Chao. Gracias, chao.